primeramente en junio del 66 se asume en Ganía, un gobierno de facto como el que venía viendo hace muchos años, lo derroca Ilia, la llamada Revolución Argentina, esas palabras que tanto le gusta apropiarse a la dictadura. Obviamente lo primero que hacen es empezar a tomar medidas en contra de los trabajadores, bajar el salario, impuestazos, se elimina el sábado inglés. Había diferentes legislaciones en diferentes provincias, pero en Ganía por decreto lo elimina a nivel nacional, pasándose el federalismo por parte donde no debía. Por otro lado, tenemos la CGT de ese momento, que estaba encabezada por el tan conocido Bandor, que evocamos en algunas canciones. La CGT se divide en dos facciones. Por un lado queda Bandor en la CGT oficialista, y por otro lado se crea la CGTA, la CGTA de los argentinos, liderada por Raimundo Ongaro, claramente opositora no solo al gobierno ideológicamente, sino porque era un gobierno de facto, y porque básicamente no se sentaba a negociar tranquilamente como lo hacía Bandor, cediendo ante los intereses que tenía que defender. Esto empieza a gestar un clima de los movimientos obreros y estudiantiles que empiezan a volver a tener una conciencia que habían perdido quizás en todos esos años después de la constitución del peronismo. Quizás para hacer una pequeña línea histórica antes de llegar a lo que es el cordobazo, a fines del 68, una de las tantas medidas antipopulares que toma Onganía es prohibir la conmemoración del 1 de mayo como el Día del Trabajador. El 1 de marzo del siguiente año del 69, en Rosario, la CGTA decide convocar a una manifestación en contra de esa medida justamente para manifestarse en contra, y hay una leve represión policial, muchos detenidos. Ese es uno de los puntos de inflexión en el gobierno de Onganía, donde empieza a quitarse un clima de violencia social provocado por la represión ordenada por Onganía. 2 meses después comienza a haber otras manifestaciones de tipo estudiantil. La primera es el 15 de mayo en Corrientes, estudiantes universitarios que venían haciendo reclamos por subas excesivas de precios en los comedores universitarios y eliminación de algunos comedores directamente. Convocan a una de las primeras marchas estudiantiles grandes después de tantos años, y la respuesta del gobierno es un muerto, asesinan a Juan José Cabral, un estudiante que estaba manifestándose. Esto claramente empieza a replicarse en el resto del territorio, se empieza a extender la idea de que había que empezar a salir contra eso. No tarda en llegar, 5 días después en Rosario se convoca una marcha, primeramente convocada por las mismas razones, por los mismos reclamos, pero también para reclamar por lo que había pasado. La respuesta es más represión. Al día siguiente, el 21 de mayo, se pasa lo que conocemos como el Rosariazo. Se convoca ya a los estudiantes, pero ya ahí con el apoyo del movimiento obrero convocan a una marcha de silencio para reclamar por las víctimas fatales que había habido en esos últimos días, y ahí ya el silencio no tiene nada, porque la represión es salvaje, hay varias víctimas fatales, muchos detenidos. Eso es lo que conocemos como el Rosariazo, que precedió al Cordobazo. Paralelamente en Córdoba, una de las provincias más industrializadas del país en ese momento, por las automotrices más importantes que estaban ahí, los estudiantes también estaban muy organizados, pero también había un movimiento obrero bastante organizado por esta gran cantidad de fábricas que venían teniendo estos reclamos hacía varios meses. Lo que sucede es, el 22 de mayo los estudiantes toman algunos barrios aledaños de la ciudad de Córdoba, Nueva Córdoba si no me equivoco, el barrio de Clínica. Hay una represión policial, pero los estudiantes resisten esa represión policial, acompañados por el movimiento obrero. Esto deriva en un acuerdo que tienen las dos facciones de la CGT para convocar a un paro de 48 horas activo que iba a sucederse el 29 de mayo. Ese 29 de mayo, que no es casual, es un dato de color, es el Día del Ejército, por eso eligen ese día. Ese 29 de mayo convocan a ese paro y a una movilización, se forman dos columnas muy grandes, la del movimiento estudiantil y la del movimiento obrero.
mayormente no armados, hay que decirlo. Y esta es una bisagra en nuestra historia, que es por eso que nosotros estamos recordando hoy el Cordobazo, porque las particularidades que tuvo. Primero, la cantidad de gente, las dos columnas enormes de estudiantes y obreros, pero por otro lado, si arrancamos desde el final, porque fue la primera vez que el ejército se declaró en retirada ante el pueblo en la calle, en todos esos años. Empezó la represión, la orden fue de reprimir la policía y el ejército, las columnas no se dispersaron enseguida como venía sucediendo esos días, pero no solo eso, sino que los vecinos tomaron una actitud de ayudar a los estudiantes, a los obreros, con palos, porque obviamente no estaban armados los estudiantes, con piedras, contra las balas que tiraba el ejército, con muebles viejos para armar las conocidas barricadas. Se viven muchas horas de caos, incendios, víctimas fatales, detenidos, pero finalmente el ejército se declara en retirada del pueblo en esa manifestación. Y más allá de las víctimas fatales, es una de las primeras victorias que siente el pueblo ante esa represión policial y esa dictadura. Bueno, para no convertirme en Felipe Piña, voy a pasar un poco a hablar de un par de comparaciones que yo tenía ganas de hacer con lo que es la situación política actual y la militancia hoy en día. Si nos centramos un poco en lo que es la CGT hoy en día, bueno, voy a leer algo muy cortito, son tres partes del discurso de Onganía que dio al día siguiente del Cordobazo, corto. Dice Onganía al otro día: los trágicos hechos de Córdoba responden al accionar de una fuerza extremista organizada para producir la insurrección urbana. Allí están reflejados los únicos propósitos de los insurrectos, otra vez. La consigna era paralizar a un pueblo pujante que busca su destino. Era la guerra civil a cualquier precio. Comenzaron en Corrientes con una manifestación estudiantil. Producida la víctima, me hace acordar a la crisis que causó la nueva muerte. Producida la víctima, la simpatía que despierta la juventud tronchada fue la mecha que arrimaron al polvorín largamente preparado. La revolución no pide venganza, pero hace justicia. Aunque las sombras escondan a muchos de los responsables de los estragos y de las muertes en Córdoba, no habrá argucia legal que los redima. No sabemos a qué argucia legal se refiere porque los juzgaron en un día. Agarraron a Tosco, a los demás dirigentes sindicales, en menos de un día, en unas horas. Los juzgaron, 8 años y medio para Tosco, 5 para uno, 4 para otro, de libre y de condena, y rapidísimo. Pues cuando Tosco argumenta que cuando la violencia está en manos de los pobres, no es violencia sino que es justicia. Y bueno, esa era la situación de ese momento. A mí me gustaría comparar lo que hoy en día, cuando Onganía dice que la consigna era paralizar a un pueblo pujante, más allá de las consignas políticas, que ya sabemos cuáles eran, las consignas que había en algunos carteles, era con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes. Y si yo lo tengo que pensar hoy en día, me parece que eso demuestra claramente que ellos sabían que los que estaban ahí arriba no los representaban, que no eran sus dirigentes, que más allá de que no los habían elegido, ni siquiera podían negociar nada. Hoy tenemos hoy en día también una facción, si se quiere, de la CGT, que nos quiere hacer creer que estamos igual o peor que antes, que esa época. Gente que quizás no estaba actuando políticamente en ese momento, pero ella estaba viva y sabe bien lo que pasó. Y tenemos una clase trabajadora hoy en día que tiene bien en claro que tenemos una conductora que claramente sí representa nuestros intereses. Claramente podemos confiar en que tenemos paritarias libres todos los años, que más allá de los sindicalistas y los gremialistas podemos confiar en que por lo menos van a defender nuestros salarios, nuestros derechos. Y después, por otro lado, tenía ganas de repensar un poco el concepto de democracia que se vive en esos días, porque justamente cuando uno lee o escucha estos discursos, ve que ellos eran fanáticos de apropiarse de conceptos que eran nuestros. La revolución, justamente, le ponían esos nombres, la Libertadora, la Argentina. La revolución, ellos hablaban de justicia, de paz, de solidaridad en sus discursos. Y hablaban de la democracia, ¿por qué? Porque se la habían apropiado. Se apropiaron de la democracia
haciendo gobiernos de facto. Cuando nosotros hoy en día nos tiran por la cabeza que somos antidemocráticos, nos tiran por la cabeza términos como setentistas, o ese tipo de cosas, es porque no entendieron que eso pasó ahí, porque se quedaron en el pasado. Nosotros tenemos que reivindicar eso, pero tenemos un gobierno que desde hace 12 años ha vuelto a poner como bandera el concepto de democracia. En esa época, lamentablemente, no se vivía así. Obviamente repudiaban los gobiernos de facto, pero también tenían en claro, casi naturalizando, que tenían que sentarse a negociar, que no quedaba otra. Luego, bueno, el cordobazo termina siendo un punto de inflexión para que empiece a vivirse la consigna de Perón vuelve y justamente que después puedan derrocar al gobierno de Onganía, que es una de las bisagras más importantes. Pero me gustaría tener bien en claro que, más allá de que nosotros tenemos un año difícil por delante y que sabemos que nuestro principal objetivo es la agenda de la profundización del proyecto, me parece que estas fechas, el cordobazo, estos ejercicios de memoria que hacemos entre todos, nos tienen que servir para darnos cuenta, como dice Cristina, un montón de veces, adentro de la democracia todo, afuera de la democracia nada. Y me parece también, para finalizar, dos cosas. Una, nosotros tenemos bien claro que reivindicamos las banderas de Perón, de Eva, de Néstor, pero también tenemos que tener bien presentes a estos compañeros, porque eran como nosotros. Eran estudiantes, eran trabajadores, podríamos haber sido perfectamente nosotros. Y gracias a ellos, gracias a estos movimientos populares, es que nosotros hoy podemos estar discutiendo esto. Gracias a estos antidemocráticos, a estos independentistas, nosotros podemos estar discutiendo esto. Y ahora sí, para finalizar, más allá del ritmo electoral y más allá de lo que pase después del 10 de diciembre, me parece que nuestra principal tarea como militantes es no permitir que nunca más se apropien los que no deben del concepto de democracia. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, primero los agradecimientos, agradecer a los compañeros de esta casa. Ningún lugar más apropiado que para hablar de Cordobazo que una casa de trabajadores. Agradecer a los compañeros de judiciales, agradecer a los compañeros propios del distrito también por la idea y por ponerse al hombro en armar esta charla. Como todos jugamos a hacer piña, yo también voy a jugar a hacer piña, así que no les voy a prometer que voy a hacer corto, porque si no les estaría mintiendo. Pero o por lo menos la idea que propongo para que discutamos es desmitificar algunas cosas en relación al tema del cordobazo, ¿no? Digamos, por lo menos para discutirla, para pensarla, yo sé que muchas veces tiene que ver con pensar las cuestiones históricas, pero también repensar las cosas que parecen establecidas por la historia a veces nos ayudan a pensar el presente. Lo primero que yo creo fundamental para pensar el cordobazo es que no se puede pensar solamente a partir de la dictadura de Onganía, que es como se suele pensar, ¿no? Contextualizar el cordobazo implica empezar en el 55. ¿Por qué? Porque el cordobazo es inexplicable si no es mediante el recurso a la cuestión de la violencia para resolver las contradicciones políticas. Porque de hecho es un hecho de violencia que un pueblo tome en sus manos durante un día la conducción de una ciudad, desafiando, como bien contaban los compañeros, a esa dictadura. Entonces, ¿en qué momento ese pueblo tiene que salir a poner el pecho? ¿Dónde empieza que la única manera de construir el proyecto de país no es a través del voto, sino a través de ponerle el pecho a la bala de la represión? Y eso empieza donde se corta la línea de violencia, que es en particular, si tenemos que ponerle una fecha, el 16 de junio del 55, con los bombardeos a la Plaza de Mayo. Esos bombardeos lo que estaban diciendo es que la oligarquía estaba dispuesta a sostener su proyecto en base a asesinar personas y en base a
no dejar que el cauce democrático fuera el que diera la discusión política en la Argentina, sino que la defensa de sus privilegios se hiciera de modo violento y por lo tanto poner esas condiciones para la cancha de fuego. Pero es cierto que, sin duda, el 66, como marcaron los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, fue como un hito, un giro más en ese proceso de violencia instalado desde arriba a partir del año 55 y en particular a partir de la autodenominada Revolución Libertadora, popularmente conocida como Revolución Fusiladora. De hecho, otro hito de la violencia es precisamente los fusilamientos de José Luis Suárez cuando se llevaron compañeros de acá de la zona de Florida y lo fusilaron sin juicio previo, ¿no? Digo, en esto que hablaba Hernández, cómo se apropiaban de discursos que les son ajenos, siempre se apropiaron de la cuestión de la justicia, la democracia, hasta de los valores jurídicos legales del liberalismo, y sin embargo, sin un juicio previo se fusila a personas durante el gobierno de los que se decían a sí mismos democráticos o libertadores. Bien, la cuestión es que ese 1966 es una vuelta de tuerca en ese proceso que había iniciado en el 55, en donde se empieza a sacar la careta ese régimen opresivo y asume desde la propia función militar el ejercicio del poder, porque las fantochadas que habían armado de pseudodemocracia, tanto con Frondizi como con Ilía, les habían fracasado. La idea de una continuidad civil de la dictadura instaurada en el 55 fracasaba porque el peronismo no le daba la legitimidad, porque el pueblo argentino no le daba mediante los votos la legitimidad, y por lo tanto esas instancias de pseudodemocracia terminaban fracasando y terminó asumiendo, digamos, el partido militar como instrumento de la oligarquía, directamente ellos el poder. Y ahí aplicando su programa. Yo creo que hay otras dos cosas que configuran mitos en relación al tema del cordobazo, ¿no? Digamos, uno tiene que ver con la idea del cordobazo como el más alto nivel de conciencia de la clase trabajadora de la Argentina, y otro tiene que ver con la idea de la unidad obrero-estudiantil, ¿no? Muchas cosas se dijeron en esta mesa también en relación a esas dos cuestiones. ¿Por qué digo que son mitos? No porque crea que son estrictamente mentiras, digo, pero me parece que en todo caso vale la pena repensar esas cuestiones, ¿no? Digamos, repensar esas cuestiones porque muchas veces se mitifica a esa CGT de los argentinos, sin embargo esa es una de las experiencias más ricas de la clase trabajadora. Ahora, lo que yo me pregunto y les pregunto es si el grado más alto de la conciencia del pueblo trabajador es en un hecho de resistencia, o el grado más alto de conciencia del pueblo es cuando ese pueblo trabajador organiza el Estado con su proyecto, que fue desde el año 45 hasta el año 55. Es decir, de alguna manera lo que sí se expresa es el grado más alto en determinada estrategia de resistencia, que fue la estrategia insurreccional, que fue la estrategia de una construcción, de discutirle a esa dictadura la base de sustento de su poder, que era el ser el Partido del Orden. Si el Partido del Orden, que era esos militares en el poder, era cuestionado desde las calles, ese Partido del Orden perdía su base de sustentación. Entonces, de alguna manera, como bien decía recién el gallego, esa construcción que se manifiesta y que tiene una de sus manifestaciones en el cordobazo es una sedimentación, es un proceso político que viene desde antes, y es un proceso político que tiene un montón de hitos. Digo, que uno es la creación de la CGT de los argentinos y el programa del 1 de mayo, que es uno de los programas más revolucionarios de la clase trabajadora en la Argentina, pero también existen previos, como el de La Falda, como el de Huerta Grande, que son programas no menos revolucionarios que el programa del 1 de mayo.
¿Cuál fue la particularidad que tuvo la CGT de los argentinos? También lo dijo con mucha claridad el compañero. Precisamente el pararse desde un proyecto del país y no solamente desde una reivindicación sindical. Y en esto discutía con el sindicalismo existente hasta ese momento, ¿no? Hegemónicamente el bandolista, en aquel momento separado entre aquellos que verdaderamente terminaban siendo serviles a la dictadura y aquellos que, como el bandolismo, me desconozco a mí mismo, pero diciendo algo bueno del bandolismo, pero si uno analiza realmente cuál era el proyecto del bandolismo, el proyecto del bandolismo no era ser funcional a la dictadura, sino que el proyecto del bandolismo era marcar la dictadura a partir de plantearle un camino reformista. Discutía con la dictadura desde ahí, pero este bandolismo estaba en retroceso, estaba en derrota, porque muchas de las acciones que había desarrollado habían fracasado. No me quiero detener demasiado en eso, pero la posibilidad que contaba de ese congreso que termina siendo el congreso fundador de lo que se conoció como la CGT de los argentinos, tenía que ver con la crisis a partir de errores estratégicos del bandolismo que llegó a conducir efectivamente al movimiento obrero de la Argentina, no tangencialmente ni en una fracción. Realmente el bandolismo llegó a conducir, pero cometió dos errores, por solamente, cometió muchos más, pero dos errores que realmente mellaron su poder frente al propio sindicalismo, que uno fue el frustrado retorno de Perón en el 64 y otro fue el apoyo a la dictadura o al golpe militar de Onganía. Cuentan las malas lenguas, no sé si será cierto o no, que Bandor y algunos otros sindicalistas por primera vez se pusieron corbata para ir a ver la asunción de Onganía a la Casa Rosada, y que en todo caso admite si la primera vez que pusieron corbata, porque más de uno visitando a algún empresario se la había puesto antes, pero digamos, lo terrible de esa foto, de ese hecho, es que el final de esa ágape, no sé cómo sería, digamos, compartir un vino, no sé qué habrán compartido, festejando la asunción de esa dictadura, fue que terminó entonando la marcha de la libertad, que era la marcha de la libertadora. ¿Cómo se debe haber sentido? ¿Cómo haber tenido la claridad de su fracaso en la estrategia cuando escuchó esa marcha? Entonces, de alguna manera, ese bandolismo venía en retroceso, y eso es lo que permitió, como bien decía el compañero, no que un pequeño grupo de sindicatos hiciera una CGT progresista, digamos, sino que la mayoría daba para hacer otra conducción del movimiento obrero. Y el gran artífice, también nombrado acá por el compañero Gallego, fue Amado Olmo, ¿no? Digamos, Amado, un sindicalista de Sanidad, si no recuerdo mal, que era el gran artífice, el gran articulador de esa dispersión, con una propuesta política que lo acercaba más al peronismo revolucionario que a ese peronismo bandolista de estrategia reformista. Amado va a morir organizando, poquitos días antes y por eso el Congreso tiene su nombre, ¿no? El Congreso se llama Amado Olmo. Y las cosas que decía contra esa burocracia sindical en el momento en que podía empezar a construirse, ¿no? Digo, por eso terminó siendo Raimundo Ongaro un personaje que todavía hoy vive, por lo menos hasta el año pasado vivía, loco como una cabra, está, digamos, y aparte de ser un señor muy mayor, pero digamos, es increíble que un tipo que fue tan importante para la historia del movimiento obrero de la Argentina haya quedado prácticamente en el olvido y que nadie siquiera se acuerda que sigue viviendo. Le mataron al hijo, sufrió muchas cosas, y no decir que está loco como si fuera... Pero siempre fue un poco loco, ¿no? Digamos, hay una anécdota muy... Él venía de la militancia cristiana y hay una anécdota muy fuerte que los sindicalistas iban permanentemente a España a hablarle mal
los sindicalistas bandoristas, hablarle mal a Perón de Bandor, decirle que lo baja Bandor, que Bandor estaba loco. Y entonces uno le dice a Perón, mire si estará loco Bandor, que dice que habla con Dios. Y Perón que Ungaro, mire si estará loco con Dios y no habla con los militares. Pero bueno, digamos, lo cierto es que ese movimiento obrero se estaba dando nuevas herramientas. Dentro de esas nuevas herramientas, vuelvo a decir, lo decía recién el compañero, era discutir un proyecto de país. Por eso el periódico Cequeté de los Argentinos, el periódico de Cequeté, en realidad, que se hace cargo Rodolfo Walsh, es parte de un proyecto político, que discute el destino de la Argentina. Y por eso es la importancia de esa CGT, que tuvo sus dirigentes más tiempo presos que fuera de la cárcel, ¿no? Y que duró un breve lapso de tiempo. Ya para el 70 prácticamente la CGT de los Argentinos no tenía más fuerza política, más allá de que el sentido de esa CGT de los Argentinos todavía hoy sigue teniendo ecos a la hora de discutir qué proyecto tenemos para la organización del movimiento obrero. La otra cuestión es esta idea de la unidad obrero estudiantil, ¿no? Digamos, ahí hay una cosa que sucede, digamos, que es que se venía dando una profunda transformación que no nace con el sindicato de los estudiantes. Los estudiantes habían sido una parte fundamental en la conspiración que derrocó a Perón. Las instituciones estudiantiles, la fuga, fueron parte activa en la conspiración con la dictadura que se llamó Revolución Libertadora. ¿Qué pasó? Que de golpe terminaran enfrentados con aquellos que habían sido sus socios. De alguna manera lo que pasó, y lo contó también el Gallego, fue aquella noche de los bastones largos. ¿Qué fue la noche de los bastones largos? El fin de la Universidad Isla, el fin de la universidad autodeterminada. No porque fuera buena esa universidad. Yo tengo si bien montones de desarrollos interesantes se dieron en aquel entonces y se respetó la autonomía universitaria, lo cierto es que lo que hicieron fue una limpieza de todos los estudiantes y sobre todo de los profesores peronistas a partir del año 1955. Y esa limpieza de todos los profesores peronistas lo que generó es la idea de que la universidad era una isla democrática. Jauretche, cuando analiza, dice una cosa primero muy provocadora: es parte de la interna de los gorilas, y después dice, en realidad, en ese momento a los estudiantes le pasó lo que al pueblo argentino le viene pasando hace 10 años. Es decir, se encuentra perseguido y reprimido por una dictadura. Ese estudiante y esos profesores reprimidos, y como el conjunto del pueblo argentino hacía 10 años por una dictadura, empiezan a pensar distinto. Por eso todo ese ciclo que bien describía Hernán, que empieza en Corrientes y que termina en el Cordobazo, de represiones, nuevas marchas, nuevas represiones, y que van haciendo como una especie de víbora hasta llegar en la cabeza del Cordobazo, es parte de ese sentir de los estudiantes que también eran parte del pueblo argentino, que eran parte de una lucha que hasta ese momento los encontraba muchas veces jugando en contra, o simplemente dando discusiones que muchas veces eran casi, digamos, entretenimientos. ¿En qué sentido digo entretenimientos? Una gran discusión que se dio, y no porque le faltara razón a aquellos que levantaron la bandera de la laica frente a la libre en el año 58, donde Frondizi plantea la autorización de la creación de las universidades privadas, entre paréntesis, implementando un decreto de la dictadura que garpaba a la Iglesia su participación en la conspiración contra Perón, porque las primeras universidades privadas fueron todas confesionales.
Y lo cierto es que esa gran discusión que dio el movimiento estudiantil en esa época no era más que no tener el eje verdadero de la discusión en la época de Frondizi, que fue la desnacionalización de nuestra economía. Digamos, en el momento de esa gran discusión no estaba presente el movimiento estudiantil. En el momento de las grandes luchas, como la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, que discutía las privatizaciones, el comienzo de la privatización en la Argentina, o el desguace de los ferrocarriles que se inició durante la época de Frondizi, favoreciendo a los intereses norteamericanos, tampoco tuvo el movimiento estudiantil ahí, pese a que tenía libertad, autonomía y todas las cosas. Por eso, digamos, la idea es que ese movimiento estudiantil aprende a los golpes lo que no pudo aprender con la racionalidad, y es que esa dictadura militar, esa dictadura cívico-militar oligárquica, estaba en contra de sus intereses. Es ahí donde también vale la pena pensar, haciendo referencia al movimiento obrero, qué particularidad tenía el movimiento obrero cordobés. El movimiento obrero cordobés era un movimiento obrero muy joven. Uno dice, no, pero si el movimiento obrero en la Argentina es un movimiento con muchos años, con mucho desarrollo, incluso muy anterior al peronismo, ¿no? Esta idea, también una mitificación que el peronismo inventó el movimiento obrero, es también una idea falsa, ¿no? Digo, tenía una larga historia de lucha el movimiento obrero cuando llegó el peronismo, y al mismo tiempo el peronismo lo resignificó. Digo, entendió cuál fue el proceso de cambio que se estaba dando en su composición social, pero además lo dotó de un proyecto de país que los trabajadores sintieron como propio. Pero, digamos, la particularidad que tiene el movimiento, y sobre todo los sectores más combativos de ese movimiento obrero cordobés, es que eran en general obreros jóvenes, y en general obreros jóvenes porque una parte importante de los sectores más combativos del movimiento obrero se daban en las fábricas automotrices, y las fábricas automotrices habían sido instaladas recién a partir de la época de Frondizi. Es decir, no era un movimiento obrero que tenía 50 años, la mayoría, incluso los no tan combativos, por lo menos en su alineación sindical nacional, como era el caso de Atilio López, acá mencionado. En Mata también era Pidio Porres y Atilio López, ¿no? Digo, también en Mata era un sindicato de creación reciente, digamos, la UOM era del año 45, si no recuerdo mal, y en Mata era de creación mucho más reciente y con base en las automotrices, ¿no? Digamos, de alguna manera todo ese proceso es un sindicalismo joven, un sindicalismo que también tiene que ver con la cosa estudiantil, porque muchos de esos obreros eran obreros especializados, que algunos estudiaban también en la Universidad de Córdoba, es decir, un proceso realmente muy interesante de estudiar, particular, digo, pero que en donde esa idea de unidad era una idea mucho más natural que un principio ideológico de unidad. No sé si termino de redondear esa idea, pero digo, la idea es que ese vínculo no fue un día nos tenemos que juntar obreros y estudiantes, era parte de una práctica cotidiana de la vida de unos y otros, ¿no? Digo, pero para no extenderme demasiado, digamos, quiero hablar un poco de las consecuencias de ese cordobazo. Ese cordobazo, que vinieron a relatar mis compañeros, lo que hizo fue hacer temblar a esa dictadura, a ese régimen político instalado desde el año 55. ¿Por qué lo hizo temblar? Lo hizo temblar porque empezaba a discutir la idea del Partido del Orden, y lo hizo temblar por esa imagen que refería el compañero, que yo la tengo más que en una foto, la tengo en una película, en blanco y negro, ¿no? Digamos, con la montada retrocediendo. De alguna manera lo que mostraba era la vulnerabilidad de la dictadura.
era que era posible vencer a aquellos que venían reprimiendo al pueblo mediante la violencia y que un pueblo organizado y decidido los hacía retroceder. Esa imagen fue una imagen que recorrió las vísceras del pueblo argentino. Y por eso el cordobazo es hoy, a un montón de años de producido, todavía un hecho importante de la historia argentina. Es cierto que el cordobazo también generó un montón de otras discusiones en la militancia. La discusión de hasta dónde llegaba esa estrategia insurreccionalista, de cómo el cordobazo había logrado acorralar la dictadura, pero lo único que había hecho era controlar la ciudad de Córdoba durante un día, no más que eso, y por lo tanto no había ni siquiera logrado derrocar a Onganía, porque Onganía cae recién un año después del cordobazo, y aparece la discusión de las organizaciones armadas. Las organizaciones armadas lo que demostraban, lo que planteaban era el límite de discutir el monopolio de la violencia solamente de la estrategia insurreccional. Esas organizaciones armadas decían, hace falta mucho más que la insurrección popular para voltear a la dictadura. Y de hecho durante ese periodo es donde empiezan a crecer y a fortalecerse esas organizaciones que un año después exactamente, una de ellas, ni la más grande ni la más importante en esa etapa histórica, toma la decisión política de ajusticiar al símbolo más importante que tenía ese proceso, al autor no solamente de los fusilamientos, sino de muchas otras aberraciones sobre el pueblo argentino, entre ellas, por ejemplo, el secuestro del cadáver de Eva Perón. Entonces, estas son parte de las discusiones, las consecuencias que tuvo aquel cordobazo. Para cerrar un poco, ¿por qué hoy es importante recordar, y recordar es en su raíz etimológica, volver a pasar por el corazón al cordobazo? Una tiene que ver con volver a discutir y a poner en valor la importancia del trabajo en el movimiento obrero, las discusiones sobre el movimiento obrero, las discusiones sobre lo importante que es la organización de los trabajadores. Todas estas cuestiones son centrales y sin duda que el cordobazo nos remite a eso, ¿no? También nos debiera remitir a no etiquetar demasiado a los que participan de un lado o del otro en las opciones sindicales, porque el cordobazo fue posible, lo recordaba recién el compañero también, no solamente de la Secretaría de los Argentinos, sino también del conjunto del movimiento obrero, ¿no? No hay cordobazo sin ese acuerdo en la acción concreta de sectores alineados con la Secretaría de los Argentinos y sectores alineados con las otras agrupamientos sindicales, ¿no? Y que no eran a nivel nacional combativo. La otra cuestión que me parece importantísima es, y por la cual es valioso el cordobazo, es el tema del pueblo como protagonista y constructor de la historia. Parece que esta es una cuestión central, es una cuestión de cuando el pueblo toma en sus manos la historia, cuando el pueblo se convierte en protagonista, cuando el pueblo no solamente piensa pasivamente la participación y solamente hasta a partir del voto, empieza a cambiar la historia, ¿no? De alguna manera, voy a hacer una cosa bastante inconveniente para aspirantes a piña, a hacer transportación histórica, pero el cordobazo de esta época, sin duda que fue el 20 de diciembre, ¿no? Esa pueblada que no marcó el fin absoluto del neoliberalismo, pero sí marcó el principio del fin. Y el cordobazo también fue el principio del fin de aquella dictadura y de esta democracia neoliberal, renga, delegativa. De alguna manera el pueblo volvió a ser protagonista. Yo me acuerdo que aquellos años de diciembre del 2001, teníamos la consigna "el pueblo en la calle decide", y me parece que esa consigna hoy más que nunca, ¿no? Hoy cuando tenemos una presidenta que dice la continuidad de este proyecto político no está en mis manos, sino está en las manos de ustedes, y en una plaza nos convoca a decir ustedes son los que tienen que defender las conquistas y tienen que ir por más, me parece que ese pueblo en la calle decidiendo es lo que hoy
de alguna manera estamos viviendo en este proyecto político. Y por último, quiero recordar uno de los carteles de ese cordobazo que me parece que hoy tiene una vigencia más que nunca, ¿no? Digamos, en uno de esos barrios que contaba Hernán que fueron tomados por los obreros y los estudiantes, había un cartel que decía Territorio Libre de América. Y hoy no alcanzaría los carteles para poner en América los territorios libres. Digamos que ya no es más un territorio libre de América, un barrio copado por la resistencia, sino que América empieza a ser un territorio libre. Empieza a ser un territorio libre a partir de los procesos populares que se dieron en toda nuestra América, a partir de esos gigantes de América que fueron Chávez, que fue Néstor Kirchner, que es todavía, cuando lo maté, Lula, Evo Morales, Correa, todos esos hombres y mujeres que asumieron el compromiso de construcción de una patria grande más justa y que sin duda hoy está lamentablemente también en crisis ese proceso político. Pero esa crisis, la resolución de esa crisis como oportunidad también está en nuestras manos. Está en nuestras manos defender ese proyecto popular en cada uno de los territorios, solidarizándonos con la ofensiva yanqui en Venezuela, contra las maniobras destituyentes, hasta incluso interiores del propio gobierno brasilero. Digo, toda una serie de cuestiones de ofensivas que se dan contra ese proyecto popular, pero también y sobre todo, y me parece que esta es nuestra mayor solidaridad con los otros pueblos, es militando fuertemente para que nunca más en la Argentina vuelvan los neoliberales y que podamos vencer en las urnas en el 2015, dándole continuidad a este proyecto político que se inició en el año 2003 y dándole profundización, porque la clave de la profundización no es qué candidato vamos a tener, sino que nosotros estemos en la calle defendiendo nuestros derechos y yendo a conquistar más derechos.